Hola, muy buenos días. Les agradezco a todos su participación y su asistencia, el cual entre las grandes personas que tengo que agradecer es obviamente al doctor Mario Osorio por su liderazgo y la coordinación y planeación que ha realizado en todos estos cursos, a todos ustedes por estar aquí durante esta conferencia y aquellos que estén viendo o grabando, pues espero que también les pueda ser de apoyo. En esta ocasión les presentaré análisis de evidencias en imagenología de mama y comenzaremos a partir de ahora. En algún momento, esperen un momento para poder empezar a compartir la pantalla. Listo. El objetivo de esta conferencia, a diferencia de otras que seguramente han escuchado durante todas este tipo de cursos y este curso también, generalmente tiene que ver únicamente sobre radiología e imagen. Han visto también algo sobre física médica e incluso seguramente todos ustedes han tenido que participar sobre otros cursos que son sobre enseñanza, investigación. En esta ocasión, el objetivo de esta conferencia será que al finalizar este tema, ustedes serán capaces de reconocer la metodología sobre la integración de las evidencias y recomendaciones que existen en las guías de práctica clínica para elegir los documentos que precisen mejores tomas de decisión y realizar una lectura crítica de la información con algunas herramientas estandarizadas que les estaré proporcionando. Este es mi nombre, Benjamín Conde Castro, es mi currículum rápidamente y les hablaré un poco sobre el contexto de por qué participo en este tipo de charlas. Soy médico especialista en radiología e imagen, me he formado como investigador, como docente, pero entre ciertas características y planeaciones, proyectos que pude lograr empezar, fue que hace 5 años me integré a Cenetec, que es las guías de práctica clínica a nivel nacional, las cuales rigen, planean, ejecutan y al final también publican las guías de práctica clínica que todos conocemos, que son no solamente para el ENARM, sino que también son para poder realizar cambios en las políticas gubernamentales, en las políticas también institucionales principales de México y también para poder otorgar mayor precisión a todos los médicos, que nos incluyen también a nosotros, en una mejor toma de decisiones. Entonces, entre esos, pues la gran circunstancia que ha sucedido es que recientemente, en este año que fue más notorio la posibilidad de poder participar en línea, pues estuve dando algunas conferencias relacionadas, una sobre la metodología de la investigación y otra sobre cómo aplicarlos, especialmente en artículos de radiología, y me encontré con algo muy importante, que la mayoría de los radiólogos queríamos saber cómo es que aparecen en las guías, cómo entenderlo, cómo ejecutarlo y lo más importante, cómo poder utilizar a favor de nosotros todo eso que leemos y de dónde leer para poder ocupar nuestro tiempo de la forma más eficazmente posible. Y para esto, entonces, les voy a proporcionar en un solo caso, en una sola pregunta, toda la metodología de cómo se desenvuelve una sola pregunta de guía de práctica clínica para poder explicarles cómo se logra este proceso. Habrá muy pocas imágenes. La verdad es que es una plática que requiere de mucho contexto de investigación que les ahorrará, si lo ven desde este punto de vista, mucha posibilidad de lectura en un futuro y que lo que lean sea de la mejor precisión posible y que sepan en dónde está sustentado. Entonces, iniciaremos con la primera parte de cualquier parte de investigación que seguramente recuerdan todos ustedes y algunos un poco más reciente que otros, el tema de la tesis, en el cual se basa como todo proyecto de investigación con una pregunta. Y esas preguntas pueden ser sustancialmente estandarizadas con una pregunta de tipo pico. Sin embargo, una pregunta a veces surge de la nada y la pregunta que nos podríamos originar para poder darle un contexto a toda esta conferencia será la siguiente. ¿Sirve la resonancia magnética en el cribado de cáncer de mama? Es una pregunta que en algún momento como médico radiólogo nos hicimos, como médicos especialistas en radiología imagen, en imagen de mamología también lo hicimos y que también lo hacen el resto de los interconsultantes y especialmente los que se dedican a cáncer de mama. Y obviamente también nosotros durante las clases, durante las charlas, entonces me pareció muy acertado utilizar una pregunta que tiene aún toda mucha controversia, que es fácilmente resecable, desglosable para poder transmitirla a ustedes en la información y entonces empezaríamos con esa pregunta. ¿Sirve la resonancia magnética para el cribado de cáncer de mama? Recuerden que el cribado es sinónimo en realidad para la RAE, que es
la Real Academia Española con respecto a tamizaje. Sin embargo, si nos vamos en términos muy objetivos, en realidad se llama cribado. Y aquí entonces tendríamos que reconocer o recordar que toda pregunta puede ser originada y planteada a través de una estandarización que se llama de tipo PICO. Hay muchas otras, pero PICO es lo que más se utiliza y es la que vamos a utilizar para poderles explicarles cómo es que funcionan las evidencias en las guías de práctica clínica. Si ustedes recuerdan, el P se refiere a un paciente, problema o descripción. La I, generalmente una intervención. Sin embargo, en radiología e imagen no necesariamente tiene que ser una intervención. Puede ser, por ejemplo, una prueba diagnóstica, un factor de riesgo o un factor pronóstico. Y la alternativa que es el C o la intervención, que es la comparativa, generalmente en radiología e imagen se compara contra un estudio gold estándar, que puede ser otro estudio de imagen que sea más competente, en donde se haya demostrado su mayor precisión diagnóstica, o se puede comparar contra un estudio de histopatología, que generalmente se da como un gold estándar. Es decir, siempre recordar que un comparador se refiere a un gold estándar que en ese momento se considera como el estudio de mayor precisión diagnóstica. Y el O, que es el outcome, que es la detección, que sería el resultado de interés clínico, lo que nos interesa, es decir, el desenlace que a nosotros nos interesa conocer a través de nuestra pregunta. Si ustedes se dan cuenta, dependiendo del estudio metodológico de investigación, se puede obtener la mortalidad, las complicaciones, los síntomas que surgen a partir de ciertas enfermedades, pero en especial lo que se busca lograr en los métodos estadísticos o métodos de investigación que refieren a la metodología de imagen, generalmente es saber precisión diagnóstica, que se puede traducir en distintas formas como utilidad diagnóstica, como eficacia diagnóstica. No son términos sinónimos, pero se pueden utilizar de manera conjunta para poder obtener ciertas particularidades en la respuesta de nuestra investigación. Por lo tanto, si nosotros desglosamos nuestra pregunta, obtendremos de esta manera que la P se referiría a pacientes femeninas. Vamos a pensar que entre 40 y 60 años de edad, asintomáticas, puesto que estamos hablando que es cribado. El I, que es cribado con respecto de resonancia magnética, que sería nuestra intervención, es decir, lo que nosotros queremos determinar si funciona o no funciona. Y el C, que es el comparador con lo que hay ahorita, con lo que existe hasta el momento, con donde existe una mayor cantidad de evidencia, sería contra mastografía. Obviamente reconocemos que existe también ya mastografía con ultrasonido, mastografía con tomosíntesis y otra cierta cantidad de estudios, pero nos vamos a ir al gold estándar que es hasta ahora, que es el cribado con mastografía. Y el O, o el desenlace o outcome, sería la detección oportuna de cáncer de mama. Conste, es muy importante, nota, es quizás lo más importante de todo lo que se continúa de una pregunta pico, que es el desenlace en este momento. Para nosotros lo importante es reconocer detección oportuna. Para nosotros como radiólogos el desenlace generalmente es el diagnóstico. Sin embargo, si fuéramos suficientemente objetivos, lo que a nosotros nos interesaría saber es ¿cuántos con nuestros métodos de estudios diagnósticos, en este caso cribado con resonancia o mastografía versus resonancia sola, vamos a poder salvar? Es decir, ¿cuántos meses o años vamos a incrementar o cuántas pacientes no van a morir por cáncer de mama? Entonces son desenlaces muy distintos. En uno es, sí, detecté de forma oportuna, no supe qué pasó con esas pacientes, y en el 2 es, le di un seguimiento a 5 o 10 años y esas pacientes sobrevivieron más tiempo que aquellos que solamente se les hizo, en este caso, por ejemplo, mastografía. Cosa que entonces para imagen se empiezan a dar cuenta que generalmente la mayoría de los estudios requiere una gran cantidad de años de seguimiento. Generalmente para oncología, que este es el caso, se requiere al menos 5 años para que tenga suficiente veracidad y continuidad el método de investigación. Y entonces, si nosotros fuéramos, todo esto se los voy a resumir, pero a través de todo un desenlace de hacer múltiples preguntas y que como grupo multidisciplinario que estamos en las guías de práctica clínica comparando y especificando a lo que se refiere cada una de las preguntas junto con ciertos metodólogos que se encargan, que están certificados, como ahora que yo también ya estoy certificado en las guías de práctica clínica, más aparte bibliotecarios y algunas otras personas que están bien caracterizados en sus perfiles que apoyan en toda esta metodología, surge entonces esta pregunta que es, ¿cuál es la utilidad del cribado de cáncer de mama mediante resonancia y mastografía
en comparación con mastografía únicamente. Si se dan cuenta, la pregunta es lo más difícil de determinar. De eso parte lo que vamos a encontrar y hacia dónde vamos a tratar de buscar respuestas. Este es mi 5º año que participo en CENETEC, en las guías de práctica clínica, y debo de confesarles que de primera instancia hacía preguntas que fueran menos específicas a esta, y entonces con lo que me encontraba es que trabajaba demasiado tiempo en analizar y comprender las evidencias y después en darme cuenta que mi pregunta había sido mal planteada. Entonces, parte de todo esto es el planteamiento de la pregunta, y como todo método, hipótesis o cualquier pregunta que nosotros nos estamos realizando en el transcurso del día, en este caso laboral, profesionalmente, para apoyar la toma de decisiones de un paciente, generalmente lo más importante es hacerse bien la pregunta. Obviamente la primera es tener la pregunta, pero la segunda es redactar bien esa pregunta. Si no redactamos esa bien adecuadamente esa pregunta, es probable que no encontremos lo que continúa en el resto de la plática. Entonces, vean, aquí ya, si se dan cuenta, solamente como radiólogos y generalmente como mamólogos y generalmente las doctoras que sean más expertas o doctores más expertos en cribado, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, hicieron preguntas muy parecidas a esta y entonces uno empieza a comprender, uno, que ya existe una cierta posibilidad de tipos de estudio que vamos a encontrar y otros que no van a existir. Entonces, ahorita les voy a explicar a qué se refiere eso. Después pasaremos a la búsqueda sistemática de la información. La búsqueda sistemática se refiere que no vamos a ir a buscar qué existen los libros o qué existen artículos por separado o cuáles son los mejores artículos de acuerdo a las revistas. Así no se busca para las guías de práctica clínica. La manera en cómo se busca es de la siguiente manera. A través de nuestro bibliotecario, que es la persona especializada para buscar a través de PubMed con ciertos términos que son los términos MESH, que si no recuerdan, paréntesis, se refiere a los Medical Subject Headings, que son conocidos también como encabezamientos de materia médicos, que sería como títulos de tema médicos o de alguna manera descritos como descriptores en ciencias de la salud, los cuales son utilizados por la National Library of Medicine, que es prácticamente donde se incrustan todos los artículos publicados en el mundo. Entonces, cualquier cosa que esté en PubMed, ya sea no solamente en inglés, en español, en portugués, en alemán, en francés, en japonés, van a estar a través de términos MESH. Los términos MESH, entonces, sería lo siguiente. Nosotros mencionamos que estos, después de una gran búsqueda de cuáles son los términos MESH que ya están estandarizados dentro de PubMed, buscamos cuáles son los más globales para después buscar algo más deductivo, algo más específico. Es decir, primero buscamos desde la generalidad para que no se nos vaya ningún artículo y después, si no llegáramos a encontrar lo más importante, nos iríamos a algo más específico. Aquí de primera orden veríamos que los términos MESH más importantes que nosotros podríamos buscar artículos serán estos tres: breast cancer, screening y mammography. Y también podríamos meter otros términos como ultrasonografía y mamario, pero se imaginarán cuántos artículos salen con esto. Salen más de 10,000 artículos y por eso tienen que llevar ciertos filtros. ¿Qué filtros? Bueno, ¿se utilizarán distintos vocabularios libres para la búsqueda? Sí. Queremos, en este caso, como sabemos dentro de la pregunta, queremos únicamente aquellos artículos donde la palabra clave, el abstract, el título, conclusiones o ciertas características que involucran que cuando se sube esa publicación se pueda buscar a través de esos términos MESH, se encuentran a través de estos tres logaritmos, que sería el más importante, Breast Cancer Screening. Sin embargo, de todos modos, para poder quitar todos aquellos artículos que no nos van a servir y que son los más importantes, vamos a buscar también de primera instancia guías de práctica clínica de todo el mundo, independientemente de qué país salga. Y obviamente se busca siempre de lo más actual a lo más pasado, pero generalmente con un filtro de no más allá de 5 años. Es decir, cada guía de práctica clínica que ustedes busquen de nuestro país o de cualquier país, sabrán de antemano que si ustedes buscan la fecha de actualización de esa guía de práctica clínica, se referirá a que los documentos utilizados para describir las evidencias dentro de ese documento no tienen una antigüedad más allá de 5 años. Y finalmente, ¿la búsqueda será general o enfocada en un aspecto específico? Sí, prevención, tamizaje y diagnóstico. Es decir, ni siquiera nos vamos a quedar fuera con que solamente sea tamizaje. También vamos a buscar a través de las palabras clave que es prevención y diagnóstico. Después de todo esto, en forma muy rápida, se los voy a adelantar lo que sucede durante muchos días a través de todos nosotros como profesionistas, pero especialmente de los bibliotecólogos, que son
los especialistas en este tipo de búsquedas, también ahora digitales, se obtiene este algoritmo de búsqueda de PubMed, que si ustedes los ven, es un algoritmo estandarizado. Es decir, si ustedes se van al documento de cualquier guía de práctica clínica, les va a aparecer este algoritmo. Significa que si ustedes copian y pegan este algoritmo en PubMed, les va a salir exactamente los artículos que se utilizaron para esa guía de práctica clínica, modificado o más bien realizado a través de estos términos de búsqueda mesh y a través de estos filtros específicos. Obviamente no metemos más filtros. Entre los filtros muy específicos sería, pues no nos importa que sea en español, nos importa solamente que sea, que esté completo el artículo, porque a veces hay artículos que no están completos y no funcionarían. Y dentro de algunos otros de los filtros, pues solamente nos vamos a aquellos que sean de guías de práctica clínica, porque son los más importantes, son los que nos van a contener una mayor cantidad de evidencias analizadas. Y esto es lo que resulta. Después de obtener esto, si ustedes se dan cuenta, obtuvimos por lo menos 30 resultados. Sin embargo, esos 30 resultados se tienen que leer, se busca en el abstract, se identifica qué tan adecuado es esa guía, si realmente funciona, y hay ciertas herramientas ya estandarizadas a nivel internacional que son documentos para evaluar la calidad de cada uno de estos documentos, antes de inclusive ver la metodología, que incluye, por ejemplo, que el título, el año concuerde, que estén adecuadamente bien las citas textuales, que los autores sean, no importa que sean renombrados, pero que sí estén bien descritos, que sea fácilmente identificable, obviamente tienen que estar publicados o si no, no estarán en PubMed, y entonces después de eso se hace un primer filtro y se obtuvieron estos. Si se dan cuenta, dentro de los 33, 30 y tantos, salieron estos. Dentro de los verdes son aquellos que son guías de práctica clínica que ya viendo en una búsqueda rápida de la información de esa lectura, así una lectura rápida, se identifica que van a ser los mejores por distintas circunstancias que ya les mencioné, se les da una calificación y a través de esa calificación se califican y se acomodan y nos entregan todos estos artículos entonces, que si se dan cuenta son artículos generalmente, ahorita vamos a ver de dónde provienen los principales y por qué son los mejores. Esto es con la primera herramienta y hay varias. Entre de ellas está una herramienta que se llama herramienta tipo Grave, que sirve para evaluar la veracidad, la calidad y el cómo están redactadas las recomendaciones en las guías de práctica clínica. A través de eso, entonces, obtiene esto, que de la primera búsqueda, yo aquí les hice una síntesis de dónde se obtuvieron, son de las tres primeras, del American College of Radiology, que como ustedes saben, desde la CR, se hizo una búsqueda intencionada incluso del 2021 para atrás, pero también se buscaron de la Comisión Europea de la Iniciativa de Cáncer de Mama y aquí se encontraron ciertos análisis del 2020-21 porque muchas de ellas todavía no estaban actualizadas. Y obviamente también se utilizó la guía de CENETEC, que la última actualización de la guía de práctica clínica de cáncer de mama, que si se dan cuenta no se llama cáncer de mama, se llama prevención, tamizaje y referencia oportuna, fue en el 2017. Actualmente yo estoy colaborando para que salga la nueva actualización que seguramente va a salir el próximo año y que es parte de estos documentos que les estoy mencionando. Sin embargo, como recomendaciones para que nuestra guía de práctica clínica esté totalmente sin sesgos, también se utilizan documentos que estén muy locales, que sean muy tropicalizados, que ya tengan mucha calidad y entre ellos, de nuestro país, entre esos, hablando en este tema, está obviamente el Consenso Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, que hubo una actualización en el 2021. Sin embargo, este tipo de documentos no es una guía de práctica clínica, son consensos. Tienen distintas veracidades, distintas eficacias, pero al ser tropicalizados se tiene que utilizar, leer y saber si realmente funcionará para tomar nuestras decisiones. Y entonces aquí les voy a mostrar ciertas características para que ustedes aprendan de manera muy intencionada, sin tener que leer mucho, a qué corresponde cada cosa. Si ustedes se van a buscar al ACR, de manera gratuita, inclusive serían los criterios sobre cómo indicar de forma apropiada. Así se podría, de alguna manera, se podría describir a qué se refiere todo esto. Y si se dan cuenta, entonces aquí ya busqué a qué se refiere o qué tantas de todas las preguntas que se realizaron tenían que ver específicamente sobre el screening. Y entre ellas, entonces van a aparecerle todos estos documentos. El apéndice, que es donde va a venir la bibliografía, algunas tablas, la lista de búsqueda, que es
justo lo que les mencionaba, que es el logaritmo que se puede pegar en PubMed para que ustedes lo busquen de forma directa, la tabla de evidencias, que es la que les estoy mencionando, las que les estoy pegando en esta diapositiva, y la tabla narrativa. La tabla narrativa sería a lo que estamos más acostumbrados como médicos, que sería como una parte en cómo está descrito las tablas, pero de una forma descriptiva, y a veces vienen con palabras que parece más como un libro, como un documento, como una bibliografía, más que como una tabla. Entonces, podría ser que estas son las tablas y el documento narrativo es donde ya profesionistas expertos en traducir y analizar estas evidencias especifican a qué se refieren todos estos documentos, pero yo creo que todos ustedes les voy a explicar algunas y se van a dar cuenta que no necesitan irse a leer la pura tabla narrativa de este documento. Son 80 páginas. Y obviamente si ustedes se van rápidamente y buscan la variante 5 en este caso, se dan cuenta que aquí aparece lo de resonancia magnética. Ahora, vamos a hablar sobre resonancia magnética específicamente sobre el tamizaje, y en tamizaje solamente se ha realizado en distintos documentos con respecto a pacientes que tienen una densidad mamaria más densa. De ahí en fuera no se ha utilizado para tamizaje que no sea solamente esta indicación. Por lo tanto, también en las guías de práctica clínica que incluyen la ACR se ha identificado, y por eso aquí ustedes identifican que está variante 5. La variante 5 se refiere a preguntas como la que les enseñé, que se realizaron los expertos para poder identificar la evidencia hasta ese momento sobre esa pregunta. Si se dan cuenta, aquí está la variante 4, 5 y 6. La más importante o la que tiene más equivalencia con nuestra pregunta es la variante 5, y sirve o es el screening suplementario con pacientes que tienen riesgo intermedio únicamente, en este caso por mama densa. ¿Funciona o no funciona? ¿Se indica o no se indica? Si se dan cuenta, según hacer en el 2021, que toda lo saqué este mes, esta tabla para que ustedes lo pudieran tener, el último, la última actualización, pueden darse cuenta aquí en este cuadro rojo, que es lo que queremos mencionar. No nos meteremos en otra cosa porque solamente vamos a ir a contestar esta pregunta nada más, no nos meteremos en más controversia. Será que la resonancia magnética con o sin contraste puede ser apropiado y no radia. Puede ser apropiado, si se dan cuenta, es una recomendación pues más alta que no apropiado, pero más baja que debe de ser apropiado o usualmente apropiado. Es decir, si se dan cuenta, aquí ya está bien clasificado de qué es más a qué es menos la recomendación, de tal manera que la ACR mencionan 3 recomendaciones distintas: usualmente apropiado, puede ser apropiado o usualmente no apropiado. Y como se dan cuenta, la resonancia magnética puede ser apropiado. ¿Y por qué mencionan esto? Inclusive, si ustedes se van a buscar otras variantes de esas mismas preguntas, verán que incluso las pacientes para la misma cribado, también para riesgo alto o intermedio, pues también entra dentro de la misma recomendación, que es puede ser o usualmente apropiado. Solamente usualmente apropiado se recomienda para mujeres de alto riesgo, que nosotros ya conocemos o sabemos cuáles son con otras prácticas que hemos obtenido y que seguramente estamos más inmersos en ese tipo de información. Aquí pueden ver cómo las tablas del ACR también vienen clasificadas estos mismos documentos de una manera más explicativa. Por ejemplo, examen de detección de cáncer de mama, mujer riesgo promedio y riesgo intermedio, y aquí les ponen dependiendo de cada uno de los métodos diagnósticos, y pueden ver nuevamente, resonancia magnética generalmente no es apropiado, resonancia magnética puede ser apropiado, es decir, riesgo promedio no es apropiado, y lo dice la ACR, todavía en la última actualización de este mes, puede ser apropiado, y entonces solamente cuando es de riesgo intermedio, y en este caso menciona aquí las características especiales, pero la densidad mamaria no lo toma como tal. Después vamos a la segunda tipo de evidencia. La guía de práctica clínica que más nos pueden apoyar como radiólogos son las que provienen de la Comisión Europea, que de igual forma ustedes pueden poner Comisión Europea Guías de Práctica Clínica de Mama y automáticamente les va a lanzar este tipo de evidencias. Son gratuitas, no tienen que pagar artículos, y entonces aquí pueden buscar ciertas preguntas. Dentro de las preguntas, aquí la última actualización fue enero del 2020, no se ha hecho una última actualización, eso es importante notarlo, y la pregunta, si se dan cuenta, tiene que ver muy adecuadamente o se refiere, está muy relacionada con la pregunta que nosotros mencionábamos, que es si es recomendable para los programas de screening. Y aquí podemos ver rápidamente, sin meternos en tantos problemas, como en ese entonces solamente había estudios observacionales en el cual con protocolos de resonancia
con consistencia no tan seria y una imprecisión no tan seria, es decir, con estas dos consideraciones y un efecto muy bajo, pues en realidad era de muy baja certeza esta evidencia y la importancia pues era crítica, pero de muy baja evidencia. Es decir, la recomendación era muy baja evidencia con muy baja la recomendación. Y finalmente tenemos las guías de práctica clínica, que obviamente entendiendo, si las de la Comisión Europea no están actualizadas en el 2020 y la de Estados Unidos, su última actualización fue en el 2021, podemos ver también la cantidad de recursos humanos aún en pandemia que se necesitan para poder seguir actualizando estos documentos, los cuales son bastante costosos. Pero en cuanto a las guías de práctica clínica de México, la última actualización fue en el 2017 y en ese entonces todavía no se utilizaban de una manera tan relacionada los documentos con las recomendaciones GRADE, que son a nivel internacional, y es como están redactadas todas las guías de práctica clínica que incluyen las de la Comisión Europea y de las de ACR. Esta nueva que va a salir, ustedes la van a ver que va a venir dos tipos de documentos, inclusive va a venir, como les mencioné, las tablas de evidencia, los términos MESH, pero también va a venir este documento que es descriptivo para que lo comprendan rápidamente y solamente se busquen por modalidad o por pregunta. En este caso, en la última actualización que fue en 2017, estaba esta pregunta que era: ¿realmente funciona? ¿La sensibilidad de resonancia magnética es útil para detectar cáncer de mama? ¿Es mayor que la mastografía? Obviamente vean el tipo de pregunta. Todos sabemos, para ese entonces, más bien todavía no se sabía, ahora se sabe con mayor evidencia de que no es tan confiable, pero queremos saber qué tan confiable es y cuándo puede ser confiable. Son preguntas muy distintas. Y aquí vemos las dos recomendaciones que daba. Sin embargo, vean incluso de dónde venía esa descripción, del 2011. Entonces, no solamente es del 2017, sino que está desactualizada aún más años porque esa referencia bibliográfica proviene del 2011. Es decir, ya son 10 años de retardo de antigüedad de las evidencias que han sucedido hasta el momento. Y aquí les coloco el algoritmo de cómo estaba colocando en ese tiempo la guía de práctica clínica con respecto a esas evidencias. Resonancia magnética y ultrasonido era lo necesario como factores de riesgo si estaban presentes. En este caso, por ejemplo, mama muy densa, extremadamente densa. Y otra de las características que mencionaba era si tenía algunas otras patologías que pudiéramos reconocer como factores de riesgo alto, que en ese entonces todavía no estaban tan clasificados como ahora. Y finalmente el consenso de Colima, en el cual la última actualización del 2021, vemos este enunciado rápidamente. El tamizaje en pacientes con alto riesgo y mama densa, alternado con mastografía y ultrasonido, este estudio también está indicado en pacientes con riesgo genético. Es decir, es la única parte que dice qué es lo que se tiene que hacer especialmente en esto, y viene, como ustedes se dan cuenta, la indicación de resonancia magnética contrastada. Entonces, no viene tan especificado, pero sí ya viene ahí también, y obviamente esta concordancia de este resumen, de este análisis que viene en este párrafo, se refiere a la evidencia leída y analizada de lo que les estoy mencionando, que proviene de la Unión Europea y de la ACR. Es decir, están tomando de antemano lo que mencionan, pero no se meten a todos los artículos porque no es una guía de práctica clínica, es un consenso. Y en los consensos, la metodología no forma parte de todo esto que les estoy mencionando. Entonces, al ver todo esto, también no nos podemos quedar vacíos solamente con las guías de práctica clínica, que es lo que ya les mencioné, que es la ACR y las guías europeas, sino que también, entonces, también se va a la búsqueda específica y surgieron 3 artículos que son estos 3. Estos 3 artículos hablan de una manera muy profunda acerca de esa pregunta que les estoy mencionando. Tanto es así que se refiere justamente a nuestra pregunta. Y entonces, para poder reconocer y comprender una de las preguntas, cualquiera como esta, se requiere de un antecedente, y yo les voy a explicar rápidamente, sin meternos en tanto sobre el artículo, porque no es tanto hablar sobre las evidencias del artículo, sino comprender cómo vamos a llegar hasta el final con nuestras conclusiones. Entonces, obtenemos, recuerden que estos tamizajes se realizaron en Holanda, en pacientes entre 50 y 75 años, son bianuales las mastografías en ese país, y ahí se ha demostrado que la mortalidad de cáncer de mama disminuye hasta el 30%. Sin embargo, no es como en nuestro país, es decir, son las mismas pacientes que se les ha dado seguimiento en el transcurso de varios años, y por eso es una de las variables que más ha impactado para disminuir el cáncer de mama y también comprobar su utilidad en el diagnóstico y la precisión del cáncer de intervalo, cosa que aquí en México se ha dificultado mucho porque no se le hace la misma mastografía a la misma paciente en el mismo centro en el transcurso de múltiples años seguidos. Se ha hecho en muy pocas ocasiones, no con tantas, la población no ha sido tan grande,
Y esas pacientes no han sido recurrentes en su gran mayoría, a diferencia de estos pocos centros, y entre ellos como Holanda, Noruega y Finlandia, y entre ellos el único que ha podido realizarlo para poder encontrar esta respuesta a esta pregunta ha sido este estudio de Holanda. Los cánceres de intervalo, que era algo que querían ellos demostrar, representan hasta el 1/3 de los cánceres detectados en los pacientes que participan en los tamizajes, en el cribado. Y sabemos ahora que tienen peor pronóstico, lo hemos visto en unas pláticas en el transcurso de estas conferencias, no entraremos tanto en controversia en eso. Y las mujeres con mamas extremadamente densas no solamente es un riesgo, un factor de riesgo, sino que también sabemos es un factor que predomina o predispone para que la sensibilidad y la especificidad de la mastografía disminuya. Es decir, funciona de dos maneras. Incrementa el riesgo relativo para cáncer de mama, pero también incrementa la posibilidad de que no se diagnostique con los métodos con más precisión diagnóstica que tenemos, que es mastografía. Y por esto, la relación de utilizar aquí la resonancia. Y aquí vemos, resonancia magnética se utiliza en poblaciones de alto riesgo, es más sensible que mastografía y ultrasonido, y esta era parte de la hipótesis que ellos querían encontrar. Sin embargo, la única manera de encontrarlo era a través de que su estudio fuera de la mejor manera hecha posible, lo cual solamente lo han podido realizar ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? El objetivo fue identificar si había una efectividad y obviamente si era rentable, es decir, si es costeable todo el precio que involucra esas resonancias. Y la idea era, como hicimos en la pregunta, mastografía y resonancia contra otro brazo que son solamente mastografías, pero únicamente en mujeres con densidad D. Entonces, como se pueden ya dar cuenta, es un cribado muy amplio, sacar a las pacientes que son densidad D, de forma aleatoria es dividirlas, algunas hacerles resonancias a través de encuestas y otras solamente mastografías. Y de ahí seguirlas en el transcurso de 1, 2, 3, y la idea era seguirlas hasta 4 o 5 años. Las participantes, pues es un programa de tamizaje bianual holandés, entonces ya tenemos otro sesgo. Necesitamos esperar cada 2 años para poder determinar, pero entre año y año podemos también de todos modos verificar cuáles son los cánceres de intervalo. Y obviamente los VIRATs 1 y 2 pues salen fuera de todo esto. Los grupos de intervención pues fueron resonancias, todos con medios de contraste, entonces tenemos otros factores, otra variable que es quitar todas las pacientes que sean alérgicas, aquellas que no quisieron el medio de contraste y obviamente recordar que es un método cuasi experimental, por lo que estamos introduciendo un medio de contraste y por lo tanto estamos haciendo una maniobra cuasi experimental, que a pesar de que sabemos que el beneficio puede ser alto, nunca quita que sea un riesgo a no hacer nada, por lo tanto es cuasi experimental. ¿Y quién interpretó todo esto? Fueron radiólogos de Holanda que tuvieron un curso de mastografía de 8 días. Allá no existe la subespecialidad como en México. Y que tuvieron una experiencia de 3,000 mastografías al año. Es decir, que por lo menos el año antiguo donde hayan trabajado, hayan visto al menos 3,000 mastografías y que aparte de todo, se certifiquen cada 5 años aquellos que tuvieran más de 5 años. Algo parecido aquí en México. Todas las mastografías interpretadas fueron por 2 radiólogos distintos, pero algo muy importante, se buscaron desempates en el caso de que hubiera discordancia. Eso es muy importante para poder ver la posible variabilidad interobservador o interobservador. Y segundo, algo muy interesante es que se utilizó, como en muchos otros métodos de investigación como este, un sistema de investigación de inteligencia artificial. Dicho de otra manera, la inteligencia artificial, que ya en otro estudio se verificó que sí funcionara, fue para identificar aquellas mastografías que tuvieran una densidad mamaria más alta, para que apoyara que esos radiólogos no se equivocaran tanto. Y se utilizó la misma mastografía, con el mismo contraste, con resonadores muy parecidos, el protocolo muy similar y con reportes estandarizados. Todo lo necesario para que al final, como ustedes van a ver, se le dé una calidad adecuada a ese método de investigación. Estos fueron los resultados rápidamente, pero dentro de todo esto, lo único que les quiero leer es lo siguiente. La tasa de cáncer de intervalo detectado fue de 2.5 por mil en el grupo de invitación a resonancia versus a 5 por mil en el grupo control. Ya con este podemos saber que en aquellos en que tuvieron resonancia magnética, el cáncer de intervalo fue menor. Eso significa que en la primera ocasión que se realiza mastografía con resonancia, permite identificar de primera instancia aquellas pacientes que en el transcurso a lo mejor de 6 meses o 1 año iban a poder identificarse a través de mastografía cáncer de mama. Y entonces la resonancia de mama, la tasa de detección de cáncer es aproximadamente de 16 por cada 1000 exámenes,
la tasa de falsos positivos es del 8%, entonces ahí arroja la primera variable. Es demasiado, todavía en este momento era demasiado. Y la especificidad del 92%. Entonces, de 300 mujeres sometidas a biopsia por resultado de resonancia, solo 79 tuvieron cáncer. Eso significa que el falso positivo sigue siendo muy importante, por lo cual, si nos quedamos con esta evidencia, que fue lo que en ese momento habían leído para colocar sus evidencias, tanto en las guías europeas como en la CR, diríamos que la resonancia magnética da incluso, al tener tantos falsos positivos, un problema más de seguridad que realmente de beneficio. Y entonces ellos dijeron, bueno, sí, la sensibilidad del programa de detección por resonancia es del 95%, pero mis falsos positivos son demasiado altos. Por lo tanto, vamos a continuar, y era parte de lo que ellos querían. Dijeron, necesitamos una segunda ronda y quizás una tercera. Por lo tanto, aquí están las fortalezas. Es algo muy interesante que ustedes deben de leer siempre que vean un artículo. El único ensayo tipo ECA, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, es para estudiar el efecto de la resonancia para el cáncer de cáncer de intervalo y como resultado primario. No buscaron más cosas más que eso. Y tuvieron estandarizado todo lo que les mencioné. Eso le da muchísimo mayor peso y validez a sus estudios y uso de mediciones volumétricas automatizadas para detectar la densidad mamográfica. Es decir, una inteligencia artificial que les permitiera incluso ser como un evaluador externo. Y desventajas, pues ya les mencioné cuáles son. Entre ellas, pues que fue muy costoso, que muchas pacientes, a pesar de que entraron muchas, al final muchas no quisieron realizarse resonancia de mama, otras no acudieron. Es decir, de aquellas que sí habían sido elegidas por su densidad mamaria para poder realizarse de control, siempre y cuando hayan salido con un BIRATS 1 o 2, el resto obviamente no entraron en el protocolo, muchas de ellas no quisieron, y eso fue quizás un problema más de los más importantes, porque disminuyó demasiado la población, y entonces dijeron ellos, un problema es que quizás vamos a tener que darles un seguimiento más amplio para que nuestra veracidad sea acumulativa. Y entonces, después de 2 años, sale el segunda ronda. La segunda ronda se refería a, bueno, ya quitamos aquellas pacientes que son o que podían ser cáncer de intervalo y ahora queremos proporcionar información acerca del valor de la detección de resonancia mamaria, de la resonancia mama complementaria en comparación con una detección complementaria de una sola vez. Es decir, en esta segunda ronda íbamos a hacer el mismo comparador, que es otra vez resonancia y masto versus solamente masto. En la primera ronda quitamos todo lo que pudo haber quitado el artefacto de todas aquellas que sabíamos que iban a encontrarse por su sensibilidad más alta de la resonancia, obviamente una mayor cantidad de pacientes que tuvieran un cáncer de mama intervalo, y aquí en esta segunda ya solamente tenemos de manera muy homogénea todas aquellas que continuaron en BIRATS 1 y BIRATS 2. Entonces, lo que sucedió fueron mujeres elegidas cuando nuevamente tuvieron una mastografía de detección negativa durante 2 años después de su primera resonancia. Y esto fue lo que se encontró. Aquí rápidamente es que la tasa de detección de cáncer, vean cómo es más alta. 5.8 por cada 1000 con su índice de confianza 95 y su primera ronda fue de 16.5 mil, igual índice de confianza 95. Es muy importante identificar no solamente el índice de confiabilidad, sino también buscar el rango. El rango es otro tema muy importante, pero también se ha buscado de alguna manera a través de metaanálisis identificar cuáles son nuestras estadísticas que nos aportan una mayor veracidad de esa calidad de estadística. No lo haremos mucho, pero mencionaremos que es lo suficientemente alto para que funcione y meterlo dentro de nuestras evidencias. Y aquí, dentro de las conclusiones, serían las siguientes. La evidencia sobre la mayor detección de la incidencia de cáncer de mama en mujeres con densidad D y riesgo promedio de cáncer de mama es para resonancia. Y resultó en una reducción de la tasa de detección de cáncer de intervalo en la segunda ronda, en comparación con la primera ronda. Es decir, de 5.8 a 16.5. Es decir, hubo una disminución también de los falsos positivos en la segunda ronda. Y aquí fue lo más importante. Disminuyó de un 26 a un 79. Entonces, con eso se otorga que ahora sí es lo suficientemente verídico, confiable, seguir haciendo resonancias y aún así faltará la tercera ronda para que ya se tengan suficientes pacientes y determinar si la resonancia costo-efectivo es lo suficiente para empezar a recomendarlo. Entonces, aquí ya después de haber leído esto, obviamente es un resumen muy rápido, pero lo más importante es que ustedes vean esta tabla. Esta tabla resume un gran comportamiento de cómo después del análisis de todos estos estudios se tiene que leer y analizar.
Entonces, se llaman criterios GRADE, son internacionales, se utilizan en todas las guías de práctica clínica, también se están utilizando desde hace algunos años en las guías de práctica clínica mexicana y no va a ser la excepción para la esta de cáncer de mama. Y sirve para jerarquizar el grado de calidad de la evidencia. Entonces, el paso 1, grado inicial de la evidencia según el diseño. Vean, nuestro diseño o el diseño que buscamos identificar de primera instancia son todos aquellos que sean estudios comparativos aleatorios, es decir, ECAS, y que por lo tanto tengan una calidad muy alta y que le den un grado 4, es decir, al menos 4 puntos. El paso 2 será quitar ya sea 1 o 2, dependiendo de la calidad metodológica y los sesgos que pueda tener. Dentro de todas estas, por ejemplo, la calidad metodológica fue bastante adecuada, se hizo una población homogénea, con estándares adecuados, con radiólogos que estuvieran bien identificados, se realizó la misma cantidad de tiempo, se llevó a 2 años en la misma población, con las mismas mujeres, y eso le trae una calidad metodológica lo suficientemente fuerte para que no se tengan que disminuir puntos. En cuanto a consistencia, los resultados son muy consistentes por lo que les mencionaba del índice de confiabilidad, pero también de los rangos. Y la aplicabilidad, ahí es donde quizás sí tendríamos que bajarle punto. ¿Por qué? Porque hay diferencia en las poblaciones, seguramente entre Holanda y México, porque hay intervenciones o variables de resultado, como por ejemplo, que ciertas mujeres no volvieron a acudir, que dentro de toda la población tan grande que tenían en un principio, muchas ya no volvieron a ir, y ese tipo de sesgos hace que obviamente haya cierta posibilidad de variables de resultado en su aplicabilidad. Y por lo tanto, si fuéramos muy minuciosos, le bajaremos 1 y muy severos hasta 2 puntos. Y otras, pues no tenemos probabilidad de sesgos porque venía muy explicada la metodología, es muy transparente, explica cómo se hizo. Obviamente, yo les resumí en menos de una diapositiva como unas 40 páginas que involucra todo el trabajo e incluso lo suben en plataformas para que pueda ser leído cómo se realizó toda la metodología. Esto apoya a que cualquiera de nosotros de manera muy transparente podemos entrar de forma gratuita y verificar con transparencia lo que ellos están explicando o mencionando. Y el paso 3 sería lo siguiente. Se le puede sumar, aquí sí, 1 o 2 dependiendo. Entonces vean, de acuerdo a la fuerza de asociación, mi magnitud de efecto no fue tan fuerte porque en realidad, si se dan cuenta, no incrementó tanto. O sea, sí incrementa una proporción, pero aún así, si ustedes se dan cuenta, dicen, bueno, ¿cuántos por cada 1000 incrementaríamos? Bueno, no eso es tanto y entonces por eso no se le da un punto. Su efecto no es tan fuerte. Sí es contundente la evidencia, pero su efecto no es tan fuerte. Fuerte, obviamente, dentro de la aplicabilidad, ahí ya entra algo clínico que sería, bueno, si vamos a hacer 1000 resonancias, ¿cuántos pacientes con cáncer de mama vamos a diagnosticar? Y de forma temprana, porque a lo mejor de una forma no temprana también la hacíamos a ver con la mastografía. Y aquí algunas otras, por ejemplo, todo o nada, aquí pues es solamente cuando es contra medicamentos y factores de confusión si no explican realmente toda la metodología. Y entonces, para finalizar toda la exposición sería lo siguiente. Serían estas mis conclusiones para que vean cómo al final queda redactado todo lo que les he mencionado. Mi nivel de calidad de la evidencia sería moderada y vean a qué se refiere. Recuerden, la evidencia es la información científica obtenida mediante la búsqueda sistemática que da respuesta a una pregunta clínica precisa y específica. En este caso, una pregunta inclusive redactada en forma tipo pico, y debe incluir la descripción del estudio, el tipo de diseño, el número de pacientes que entraron, las características de los pacientes o de la población, el contexto de su realización, intervenciones, comparadores, las medidas de los resultados, cómo se midieron, qué tipo de variables fueron, el resumen de los resultados, los comentarios sobre los problemas específicos del estudio y obviamente la evaluación general del estudio, incluyendo las fortalezas y debilidades que incluso los mismos autores deben de mencionar al final. Y al final queda como moderada. Eso es, depende de los puntos que teníamos al principio, que quitamos que fue solamente 1, queda como calidad de la evidencia moderada. Obviamente les estoy dando un resumen, pero esto no se hace con una sola persona. Se hace con todos los expertos, luego pasa a través del metodólogo, incluso todo el bibliotecario tiene que checarlo y el que es experto en guías de práctica clínica tiene que verificar que los participantes hayan comprendido cómo se debe de realizar estas evaluaciones. Al final queda lo siguiente, hay una confianza moderada en el estimador del efecto. Mi efecto es cuántos pacientes con cáncer de mama voy a detectar en un cribado, que esté bien el programa, cosa que esa es la posibilidad que en México no se puede hacer el mismo programa que se hace en Holanda, y ahí es donde sí se tiene que bajar un punto y por lo cual quedó como moderado, y es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, es decir, si lo hiciéramos
de una forma muy parecida como lo hacen en Holanda, probablemente obtendríamos quizás el mismo factor, el mismo desenlace. Y finalmente, la estimación del grado de recomendación, que es, mi grado es débil. ¿Por qué? Porque el balance favorable daño-beneficio, pues, es relativamente adecuado, pero no podríamos decir que es tan contundente como para quitar todas las mastografías y empezar con resonancia, por todo lo que les acabo de describir. Mis implicaciones, ¿qué significan? Que la recomendación debe ser seguida, puede ser seguida, como lo menciona la ACR, pero no es algo normativo, no es una ley en donde tiene que estipular entonces una paciente que me tienen que hacer una resonancia porque lo dice la norma oficial mexicana o la guía de práctica clínica. Queda como un grado débil de estimación de grado de recomendación. Es decir, la evidencia sí es alta, es adecuada, moderada, pero mi grado de recomendación solamente hay tres, fuerte, débil o basado en el consenso. En este caso, pues es débil. Entonces, no, es muy importante en esta parte recordar qué diferencia hay entre evidencia y recomendación. La recomendación es una acción desarrollada de forma sistemática para ayudar a los profesionales y pacientes a tomar decisiones, no solamente a profesionales, también a los pacientes y a los gestores de la calidad de salubridad, sobre la atención en la salud, más apropiada a la hora de abordar un problema de salud o a una condición clínica incluso específica. Debe existir, por lo tanto, una relación lógica, clara, precisa y contundente entre mi recomendación y la evidencia científica. Es decir, no puedo dar un grado fuerte cuando mi evidencia es baja y viceversa. Tiene que ir relacionado de la forma más congruente posible. Y aquí vean entonces qué es lo que sucede. Cuando doy una recomendación débil o ustedes leen una recomendación débil, se refiere que para el paciente, la mayoría de las personas en esta situación estarían de acuerdo con la acción sugerida, pero muchos no lo estarían. Aquí en este caso es a lo que contiene. Y a los profesionales de la salud, reconoce que hay diferentes opciones que pueden ser apropiadas. Volvemos a la palabra. Puede ser apropiada. Lo mismo que dice la ACR, lo mismo que dice el consenso de Europa. Por lo tanto, al final queda de esa forma. Sin embargo, aquí vean también, para tomadores de decisiones y gestores de la salud, puede o se requerirá consideraciones de debate y de participación de los diversos grupos de interés o esperar que existan mejores evidencias. Todo esto que les mencioné, al final ustedes solamente leen esta diapositiva, que es lo que viene en su documento de las guías de práctica clínica, no solamente de nuestro país, sino de cualquier país, que es lo siguiente. ¿Cuál es la utilidad del cribado de cáncer de mama mediante resonancia y mastografía, es decir, resonancia suplementaria o complementaria, en comparación cuando solamente se hace mastografía? Mi evidencia es moderada, mi recomendación es débil. Eso es todo el resumen que tiene hasta el final. Como se pueden dar cuenta, involucra todo un proceso, una metodología. Es más complejo de lo que ustedes se dieron. Obviamente, traté de resumir el trabajo de un año para una sola pregunta, cuando en realidad una guía de práctica clínica generalmente contiene al menos entre 10 y 15 preguntas que se forma el grupo multidisciplinario y que se realiza a través de los distintos sectores que incluyen de salubridad, de los pacientes, de los gestores de salud. Entonces, al final, las guías de práctica clínica involucran o intentan responder con la mayor validez o evidencia que hay en ese momento de un artículo, de artículos, que en este caso el que mayor evidencia tenían era ECA, que son estudios aleatorizados controlados, y que por lo tanto son los que pueden aportar la mayor calidad en la evidencia. No nos vamos a buscar artículos pequeños en donde dice experiencia del paciente, caso único, ni lo que se menciona que no está publicado. Entonces, al final, si se dan cuenta, la evidencia va lento porque no todo lo que se encuentra se publica, no todo lo que publica es bueno, incluso no todo lo que publicado es bueno o que parece bueno, está bien redactado, e incluso si está bien redactado, no necesariamente es estadísticamente preciso, y todo eso se tiene que evaluar. Entonces, al final les podré dejar esto, que lo pueden pausar aquí, pero para seguir aprendiendo pueden utilizar estas páginas, entre ellas la de la Unión Europea de Imagen Oncológica, la del ACR, que aquí pueden encontrar todo lo que les mencionaba, la del cancer.org, que es donde encuentran todas las guías de la AJCN, donde encuentran también todas las guías que les acabo de mencionar, y pues por lo tanto, a través de estas ustedes pueden encontrar todos los documentos que acabo de mencionar de forma muy transparente y adecuada. Y pues muchísimas gracias por su atención. Espero que, a pesar de que
por esta ocasión o este tipo de conferencias que no doy con imágenes como siempre acostumbro dar, que es mucha información, que es tratar de explicarles un proceso. La metodología es quizás es algo muy apasionante para mí porque involucra algo muy interesante que es, a veces a la gente pues sí le interesa ver el pan al final cómo queda, pero también es muy interesante ver cómo se hace ese pan. Lo mismo funciona para una guía de práctica clínica, para una pregunta de investigación, para un protocolo, obviamente para una tesis. Lo más importante a veces es el proceso en cómo surge esa evidencia, más que la evidencia en sí. Si nosotros nos vamos a buscar únicamente las evidencias, quizás nos quedemos cortos con comprender no si estuvo o no bien elaborado el proceso, sino cómo se puede realizar ese proceso y cómo ese tipo de procesos nos pueden apoyar a poder mejorar en cómo tomamos nuestras decisiones de una manera más crítica, más razonable y que por lo tanto podamos tener una mejor calidad a través de estas estadísticas y estas evidencias. Entonces, yo quedo en espera de cualquiera de las preguntas que tengan. Entiendo que por el tiempo va a quedar muy poco, pero aquí les dejo, pueden escanear este QR para mis datos. Está ahí mi correo, mi WhatsApp. También, si gustan, pueden enviar un correo directo, pueden hacer preguntas directamente al WhatsApp. Yo las contestaré en menos de 2 o 3 días. Estoy incursionando en todos estos proyectos, manejo, estoy invitado para guías de práctica clínica a nivel internacional, entonces sí me he metido mucho a esto, me apasiona enormemente, pero aparte de todo, me ha gustado mucho tratar de entrar a otros proyectos que incluyen pues inteligencia artificial como el INANOE, otros que son con la Academia Nacional de Enseñanza Médica, que se refiere a proyectos de investigación y docencia a nivel nacional e internacional, y obviamente pues tratar de llevar todos estos conocimientos de la mejor manera posible, pues obviamente tanto a CENETEC, que es la institución que se encarga de hacer las guías de práctica clínica, como en docencia en la Facultad de Medicina, para poder hacer mejores preguntas, mejores evidencias de dónde salen esas preguntas, como también como estoy muy orgulloso de formar parte del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, para poder hacer preguntas que requieran más razonamiento y menos de memorización. Y de esta misma manera, pues estoy absorto en algunos otros proyectos que incluyen dentro de Salud Digna, dentro del IMSS, para poder abarcar todo este sistema de investigación, de gestión de proyectos, pero lo más importante, que es para poder mejorar la calidad de los pacientes. Al final, intentamos comprender las evidencias de la mejor forma posible, las que sean más factibles, razonables y críticas, para poder darle una mejor calidad a nuestro paciente, no solamente de vida, sino también una mejor calidad al resto también de sus familiares. Entonces, les agradezco muchísimo y quedo a sus órdenes. Hasta luego y excelente día.